Carl Jung dijo una vez que la intuición es la percepción a través del inconsciente. Tus sensaciones o intuiciones son totalmente exclusivas de ti y pueden decir mucho sobre quién eres como individuo. El psicólogo suizo Carl Jung investigó en profundidad el funcionamiento del inconsciente y nos ofreció ideas que pueden ayudarnos a comprender mejor nuestras intuiciones y a nosotros mismos. La teoría más famosa de Jung es el proceso de individuación. La individuación es el arte de aprender a reconocer los atributos, deseos, objetivos, fortalezas y debilidades más singulares de uno mismo. La práctica más importante de este proceso es la exploración del inconsciente. Una parte del inconsciente es lo que Jung llamó la sombra. Esta contiene todos los aspectos de ti mismo que intentas reprimir y negar, los atributos que intentas fingir que no tienes, incluso hasta el punto de convencerte a ti mismo. Algunos ejemplos de estos rasgos son la ira explosiva, los celos, la envidia, la codicia, el orgullo, la pereza, la vanidad y más. Pero reprimir o ignorar estos rasgos no los hace desaparecer, sino que crecen y se enconan en las sombras. Esta es la causa de los arrebatos repentinos, las explosiones emocionales, los ataques de ira hacia los demás, los pensamientos no deseados, las acusaciones injustas a los demás y mucho más. En otras palabras, podrían ser la fuente de tus intuiciones o sensaciones viscerales menos deseables. Otra fuente de intuición muy influyente son los arquetipos inconscientes. Los arquetipos forman parte del inconsciente colectivo, una forma de inconsciente que comparten todos los seres humanos. Jung opinaba que ciertas partes de la personalidad y de los rasgos de una persona están presentes desde el nacimiento y solo esperan desarrollarse, y esa es la razón de todas las similitudes entre las personas de distintas culturas, épocas y espacios. Son las tendencias naturales de nuestra mente que nos ayudan a comprender y reaccionar ante el mundo que nos rodea. Un ejemplo de un arquetipo junguiano es el cuidador, el impulso humano de cuidar de los demás. Las enseñanzas de Jung sobre el inconsciente y los arquetipos son fundamentales para comprender nuestras intuiciones y cómo conocerlas y aprender a escucharlas puede mejorar nuestra vida. Por eso, en este vídeo vamos a hablar de cómo escuchar tus instintos a partir de las enseñanzas de Carl Jung. 1. Conoce tu sombra y tu arquetipo. Jung dice que la intuición no es una mera percepción o visión, sino un proceso creativo activo que aporta al objeto tanto como le quita. Puedes conocer tus intuiciones conociendo tu inconsciente, analizando tu sombra y trabajando en tu proceso de individuación. Puedes lograrlo mediante la autorreflexión, la meditación, el análisis de los sueños, las fantasías, los impulsos y tu propio comportamiento. Por ejemplo, puedes llevar un diario de sueños en el que escribas lo que recuerdas de tus sueños tan pronto como te despiertes por la mañana. Los sueños pueden decirte mucho sobre lo que estaba pasando por tu cabeza antes de irte a dormir, como tus preocupaciones, fantasías, deseos, miedos, etc. Si resulta que llevas muchas preocupaciones contigo, esto podría afectar a tu sombra y, por lo tanto, a tus intuiciones. Es posible que sientas la repentina necesidad de actuar con más dureza de la que eres para ocultar tus inseguridades, por ejemplo. Otra forma muy habitual pero muy eficaz de conocer tus intuiciones es simplemente reflexionar sobre cómo te sentiste, actuaste y tomaste tus decisiones en un día determinado. Reflexiona con regularidad y hazte preguntas como: ¿por qué tomé esta decisión? ¿Hay algo que quisiera hacer en lugar de eso? ¿Qué sentí en ese momento? Puedes practicar la reflexión en momentos programados o cuando tengas tiempo. Y puedes hacerlo ya sea pensando en ello o, mejor aún, escribiendo sobre ello, lo que se conoce como llevar un diario. De esta manera, examinas tu sombra. Conocer la sombra es un proceso difícil y sin fin, pero increíblemente gratificante. Cuando uno llega a saber qué es lo que rechaza, llega a saber qué es lo que más lo motiva y, por lo tanto, qué es lo que forma sus intuiciones. Otra parte increíblemente importante del inconsciente que influye en sus sensaciones viscerales son los arquetipos colectivos.
Es fundamental identificar qué arquetipos puedes encontrar dentro de ti. Algunos ejemplos de los arquetipos y los tipos de intuiciones que llegan a este tipo de personas son los siguientes. 1. El héroe. El héroe es un luchador valiente que cree que, siempre que trabaje duro o se esfuerce lo suficiente, puede lograr cualquier cosa. Sus intuiciones estarían arraigadas en la terquedad, la fe en sus propias capacidades y quizás incluso la arrogancia. 2. El cuidador. Este es un arquetipo que casi se preocupa más por los demás que por sí mismo. Su intuición le lleva a pensar en los demás antes de pensar en sí mismo, y su instinto le dice a menudo que sí. 3. El creador. El creador es un tipo muy artístico y creativo. Sus instintos suelen estar presentes, pero no en el mal sentido. Tienen el talento de pensar rápidamente en la solución más creativa a un problema. 4. El rebelde. Este tipo de persona es alguien a quien le gusta establecer sus propias reglas y no respeta los límites. Sus intuiciones suelen ser extremas, destructivas y en el extremo más alejado del espectro. El embaucador. El embaucador es un bromista que busca principalmente la diversión y los buenos momentos. Cada vez que se meten en problemas, sus instintos les incluyen bromear, regatear y jugar con la situación en la que se encuentran. 6. El sabio. Los sabios consideran que la honestidad es sumamente importante. Son el tipo de persona que siempre tiende a buscar la verdad y ser honesto antes que nada. Y finalmente 7. El gobernante. El gobernante es alguien que se siente más a gusto en una posición de liderazgo y que lucha por el control. Sus instintos están influenciados por este deseo. Suelen estar más alertas cuando tienen oportunidades de aumentar su control, y sus intuiciones los llevan a posiciones más altas dentro de su vida, sociedad o empresa. Investigar sobre los arquetipos junguianos e intentar determinar cuáles son los que ves con más frecuencia en ti puede decirte mucho sobre los tipos de intuiciones que sueles tener. Cuando te conoces bien, y por ejemplo, te das cuenta de que a menudo actúas como cuidador, comenzarás a identificar mucho más rápidamente las sensaciones viscerales que resultan de este arquetipo. Es importante saber que puedes superar arquetipos y convertirte en arquetipos nuevos cuando piensas en esto. Además, Jung identificó dos tipos de intuición: la introvertida y la extrovertida. La intuición introvertida se centra en el pensamiento racional y en el reconocimiento de patrones, mientras que la intuición extrovertida se centra en la exploración de nuevas posibilidades. La intuición introvertida busca información en el interior, como resolver acertijos o predecir el futuro, basándose en pistas actuales. La intuición extrovertida busca ideas y soluciones innovadoras, y a menudo se le ocurren soluciones creativas sin esfuerzo. Por lo tanto, por cada presentimiento que hayas logrado identificar, puedes intentar averiguar si era introvertido o extrovertido. ¿En qué información se basaba? Por ejemplo, si tuviste la intuición de no aceptar una determinada oferta, ¿fue porque te pareció sospechosa o porque escuchaste algo malo sobre la persona que te la ofrecía? El primer razonamiento es introvertido en función de la oferta en sí, y el segundo es extrovertido en función de información externa. De esta manera, podrás descubrir si tus intuiciones son más introvertidas o extrovertidas y cómo puedes aprovechar eso a tu favor. También puedes aprender a mejorar cualquiera de los dos tipos de intuiciones, como explicaremos más adelante. Tu personalidad, tu inconsciente y tus intuiciones están en constante cambio, por lo que tu autoanálisis debe ser permanente. Si prestas atención a tu subconsciente, a tu sombra, a tu comportamiento, a tus sentimientos y arquetipos, y analizas todas tus intuiciones en retrospectiva, podrás saber exactamente qué tipo de intuiciones aparecen en tu cabeza de vez en cuando y de dónde vienen. Elimina lo que bloquea tus intuiciones. Según Jung, no podemos cambiar nada hasta que lo aceptemos. La condena no libera, sino que oprime. Incluso cuando sabes cómo pueden ser tus instintos, es posible que te sientas incapaz de actuar.
el reconocimiento no es suficiente para actuar. La individuación es más que simplemente conocerse a uno mismo. También incluye aceptarse a uno mismo y luego integrar todas las partes de uno mismo, creando así un todo. Es posible que hayas descubierto que tienes sensaciones introvertidas útiles como resultado de un cierto arquetipo, pero también podrías tener intuiciones conflictivas provenientes de la sombra. Incluso podrías tener sensaciones viscerales inconscientes útiles provenientes de ciertos aspectos de ti mismo que rechazas y que luego quedan bloqueados por tu arquetipo. Por ejemplo, imagina a alguien que es muy confiado y optimista, lo cual es maravilloso excepto cuando permite que la gente comience a aprovecharse de él. Esto podría ser el resultado de un arquetipo llamado el inocente. Ahora imaginemos que esa misma persona tiene cierta desconfianza o miedo en su sombra que inconscientemente reprime. Esos rasgos negativos podrían ser una fuente útil de sensaciones viscerales precisas cuando la gente nos maltrata. Así que, cuando alguien termina utilizando egoístamente a esa persona podría tener una sensación visceral proveniente de sus rasgos de sombra que le indique que eso está sucediendo, pero las intuiciones confiadas del arquetipo inocente anulan ese instinto. En otras palabras, si aceptas tu arquetipo inocente que rechaza tus rasgos más negativos, ese arquetipo siempre bloqueará las intuiciones que vienen de la sombra, sin importar cuán útiles puedan ser, y lo mismo sucede al revés. Si aceptas la desconfianza pero no aceptas ninguno de tus arquetipos más empáticos o solidarios, te convertirás en alguien que nunca aprenderá a confiar o apoyarse en otra persona. Entonces, ¿cómo te aseguras de que ninguna de tus sensaciones viscerales esté bloqueada? Según Jung, el camino hacia la individuación es mediante la integración de tu consciente y tu subconsciente. En lugar de ser dos partes separadas de ti mismo, deberías poder ser optimista y confiar sin ser ingenuo o ciego. Esto solo se puede lograr cuando aceptas todas las partes de ti mismo. Por supuesto, esto es mucho más difícil de lo que parece. Conocer y aceptar todas las partes de uno mismo es aterrador. Por ejemplo, la idea de que en realidad eres una persona profundamente celosa, o que eres secretamente egoísta o un poco mentiroso. Probablemente no puedas imaginarte aceptando estas partes de ti mismo. Sin embargo, cada rasgo negativo tiene un lado positivo. El miedo y la desconfianza pueden protegerte de situaciones peligrosas. La ira puede hacerte más asertivo y ayudarte a defenderte. Los celos o el egoísmo pueden ser un ingrediente para la ambición, etc. Incluso en el ejemplo que acabamos de describir, en el que las intuiciones de la sombra se vieron superadas por las intuiciones de un arquetipo, la sombra desempeñó un papel útil. Y además, es imposible no tener rasgos negativos. La realidad de la situación es que la sombra solo resulta aterradora e inútil cuando no se la reconoce ni se la acepta. Aceptarlo es la mejor manera de permitir que te ayude y te beneficie. Así que, en lugar de negar o trabajar en contra de rasgos que preferirías no tener, pregúntate: ¿en qué situaciones me han ayudado estos rasgos? ¿En qué situaciones podrían ayudarme? ¿Cómo podría equilibrar mis rasgos? Tu lado oscuro y tus arquetipos están aquí para enseñarte. Están ahí para mostrarte quién eres, por qué eres como eres y cómo eso podría ser algo bueno. Todos los rasgos de la sombra y del arquetipo son rasgos que podrían ser positivos, si tan solo los utilizas correctamente. Así que pregúntate a ti mismo, piensa cómo utilizarlos correctamente y nunca los ignores ni los rechaces. Cultiva la capacidad de tener tus sensaciones viscerales. En palabras de Jung, la intuición no dice lo que significan las cosas, sino que husmea sus posibilidades. El sentido lo da el pensamiento. Mediante ejercicios diarios, semanales o incluso mensuales, puedes agudizar tu mente y cultivar la capacidad de tener intuiciones más rápidas y beneficiosas. Las intuiciones, como ya hemos dicho, son el resultado de nuestro inconsciente personal y colectivo. Así, al explorar tu inconsciente de diferentes maneras, entrenas tu intuición. A continuación, se indican algunas actividades que pueden ayudarte a cultivar tu intuición introvertida. Intenta ver tu problema desde diferentes perspectivas.
alguien que piensa de manera muy diferente a ti. Tu yo del futuro, un personaje de una película o cualquier otra persona que creas que podría serte útil. Medita e intenta examinar tu mundo interior. Uno de los aspectos más importantes de la meditación es observar tus pensamientos como si fueras un extraño. Los reconoces y luego los dejas ir. Al hacerlo, no puedes distraerte ni perderte en asuntos sin importancia, pero sigues pensando. Y de esta manera, con el tiempo pueden surgir algunos pensamientos que te parezcan completamente nuevos y originales. Pensamientos que nunca habrías tenido de otra manera. Azarte Carl Jung creía que cosas como dibujar, llevar un diario, las metáforas y contar historias podían ayudarte a llegar a nuevas percepciones. Si tienes un problema determinado, puede resultarte útil dibujar la situación o escribir una historia breve ficticia sobre ella. Esto crea cierta distancia y una visión general de la situación que puede ayudarte a reconsiderarla de una manera completamente nueva. A continuación, se indican algunas actividades que pueden ayudarte a cultivar tus intuiciones extrovertidas. Expóngase a nuevas situaciones con frecuencia. Pruebe cosas que nunca haya hecho antes. Hable con personas fuera de su propio círculo social y pida a los demás su opinión con más frecuencia. Si lo hace, obtendrá toda una gama de nuevas ideas y perspectivas que de otro modo nunca habría sabido que existían. Ampliar tus horizontes significa ampliar tu mente, lo que significa que tienes mucho más conocimiento del que sacar provecho si alguna vez tienes un problema que necesita solución. Nuevamente, haz arte. Los mapas mentales, por ejemplo, son una excelente manera de intentar pensar de manera innovadora. Al hacer una lluvia de ideas en papel, te desafías a ti mismo a llenar la página con la mayor cantidad de información posible y, de esta manera, intentas agotar todos los conocimientos que puedas tener. Intenta relacionar todo lo que puedas con tus problemas actuales y descubrirás que el papel te dice más de lo que nunca supiste antes. Haz una lista de ideas e intenta combinarlas, incluso si al principio no parecen encajar bien entre sí. Ejemplos de combinaciones nuevas como esa podrían ser usar dos colores opuestos en un dibujo e intentar que se vea bien. Usar dos ingredientes raros en una receta e intentar que tenga buen sabor. Usar dos prendas de vestir que no combinan e intentar que funcionen como un conjunto. Pero además de este tipo de práctica diaria, también podría ser útil tratar de combinar varios aspectos de todas las soluciones a un problema que se te ocurran y usar eso como base para crear una solución completamente nueva que sea lo mejor de ambos mundos. Por supuesto, ninguna de las ideas que obtienes gracias a estas actividades son sensaciones viscerales o intuiciones. Al fin y al cabo, no te han llegado de forma espontánea. Sin embargo, todas estas actividades sirven como una especie de entrenamiento para tu mente. Cuantos más conocimientos, ideas y formas de pensar eficaces tengas, más empezará tu mente a utilizar todo eso de forma inconsciente. Si aprendes a pensar de forma creativa, tus sensaciones pueden empezar a surgir también de algún lugar fuera de esa caja. Otras actividades que Jung recomendaba eran fijar momentos al día para llevar un diario reflexivo, interactuar con la naturaleza o dedicar tiempo de vez en cuando a reconocer tus sensaciones corporales. Todas estas prácticas pueden ayudarte a agudizar tu mente, revelar más de tu inconsciente y, por lo tanto, cultivar tus intuiciones. Cuanto más trabajes en tu mente, más útiles serán tus sensaciones viscerales. Cuarta, no te pierdas en tus sensaciones viscerales. En nuestra última cita de Jung para este video, dice: los intuitivos suelen ser muy pobres, porque nunca esperan la cosecha. Finalmente, una parte complicada. Siempre habrá sensaciones instintivas que no nos ayudarán. Ya hemos hablado de esto antes, cuando hablamos de cómo las sensaciones instintivas positivas pueden verse bloqueadas por instintos más negativos, pero a veces simplemente tenemos una sensación instintiva que no nos ayuda y no tenemos una mejor alternativa. Nuestro inconsciente alberga muchos atributos, no todos bonitos, y pueden manifestarse en forma de intuiciones obstructivas o dañinas. Por lo tanto, el hecho de que hayas aprendido a actuar según tus instintos no significa que debas hacerlo constantemente. Por ejemplo, la ira puede dar lugar a intuiciones útiles,
pero también a otras muy destructivas, como el impulso de aislarte o de distanciarte de los demás. Y el arquetipo del cuidador puede darte algunas intuiciones maravillosas, pero también tienes que ignorar tus propias necesidades y sentimientos en favor de los demás. Por lo tanto, las intuiciones no son algo a lo que se pueda ceder ciegamente. Una de las cosas más difíciles de hacer con nuestras corazonadas es ceder por error a una que termine siendo inútil. Otro riesgo es cuando una intuición parece beneficiosa, pero existe una alternativa que es aún más beneficiosa. Para determinar la legitimidad de una intuición, el pensamiento racional es primordial. ¿Qué te dice tu intuición? ¿Tiene sentido lógico? ¿Cuáles son los beneficios y desventajas de tu intuición? También puedes tener una situación en la que la opción que parezca más racional no te parezca correcta. En ese caso, piensa más. ¿Por qué no te parece bien? ¿Qué tiene esta opción que te hace dudar? Si no se te ocurre nada, prueba otras formas de acceder a ese sentimiento inconsciente. Prueba con la meditación, el dibujo, la escritura o los mapas mentales, por nombrar algunas opciones. La respuesta puede surgir de un rincón inesperado, pero no tomes una decisión a menos que entiendas por qué la estás tomando. Por ejemplo, imagina que consigues un nuevo trabajo que parece bueno y con mejor sueldo, pero no te sientes cómodo con él. Después de una introspección, es posible que descubras por qué. Tal vez alguna vez hayas oído algo bastante malo sobre la empresa. Tal vez haya habido alguna frase sospechosamente ambigua en la carta de oferta. Ambos son posibles indicadores de alerta para tus futuras circunstancias en este trabajo, y darte cuenta de esto podría ayudarte a evitar una mala situación por completo. Pero tal vez tu mal presentimiento resulte ser simplemente ansiedad e inseguridad, porque no estás seguro de ser digno del trabajo. En ese caso, debes tratar de luchar contra este sentimiento y convertir tu ansiedad en un desafío para ti mismo. Acepta el trabajo y observa cómo te va. Luego está el caso de las alternativas. Tal vez tu intuición te diga que hagas algo que también tenga sentido lógico y tomes la decisión sin más. Sin embargo, Jung no recomienda esto. Aunque parezca la mejor opción, puede que no lo sea. Puede que existan otras opciones nuevas en las que tu intuición no se haya centrado. Así que, cuando estés a punto de tomar una decisión, tómate un poco de tiempo para pensarla. Nuevamente, haz un mapa mental, crea arte, medita y observa qué surge. ¿Hay consecuencias imprevistas que considerar? ¿Hay caminos alternativos que no se han explorado? Solo después de considerar exhaustivamente todas las posibilidades, podrás determinar con seguridad cuál es el mejor curso de acción. Solo cuando hayas contemplado todas las opciones que se te ocurrieron, sabrás si tu opción preferida es la mejor. Además, alguien que siempre se deja llevar por sus intuiciones sin darse tiempo, es muy probable que sea alguien que no planifica ni practica la paciencia. Dos habilidades que son aspectos muy importantes para lograr tus objetivos. La espontaneidad puede ser genial, pero también muy destructiva. Pensar es lo que realmente le da poder a tus intuiciones, porque al evaluarlas, obtienes control sobre ellas en lugar de lo contrario. No importa cuán útiles y perspicaces puedan ser las intuiciones, primero debes determinar su utilidad y perspicacia. En otras palabras, no dejes que tus instintos te impidan esperar la cosecha.